por un deseo egoísta. Se puede perder un hombre por un deseo egoísta. Una mujer también por un deseo egoísta. Se puede perder un hombre por un deseo egoísta. Una mujer también. Con la tentación no se juega. No, 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 no. A la tentación no se puede reprender. No, no. A la tentación hay que salir huyendo. Cuida tu integridad y también a tu familia. Hola amada iglesia, bienvenidos una vez más a Iglesia en Casa, un tiempo de edificación personal y familiar. Hoy una vez más, como siempre, continuamos nosotros con este ciclo maravilloso de las virtudes y hoy veremos una de las virtudes que definitivamente necesitamos rescatar en el seno de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestro trabajo, en la política, en lo social, en lo económico, en todas las esferas de participación relacional, que es la integridad. Debemos rescatar el ser personas íntegras. Entonces lo invito, no antes de recibir la palabra, disponer su corazón para que todo este mensaje sea sembrado en su corazón y comencemos a practicar, porque es que mire que muchas veces uno dice, es que el mundo es corrupto, es que no hay integridad, es que el vivo vive del bobo, entonces, si esto se lo van a robar, pues me lo robo yo, si esto van a hacer los otros, pues lo hago yo, todo el mundo lo hace. No, debemos nosotros ser esa pequeña golondrina que no hace el verano ni hace el invierno. Tenemos que ser nosotros ese pequeño grano de arena que no hace una playa. Tenemos que ser esa pequeña gota de agua que no puede saciar el sed, pero que sí puede dar el mensaje maravilloso de que por lo menos estamos aportando con algo para rescatar algo tan maravilloso como es la integridad, como es la paz, como es la conciencia de hacer las cosas honestamente y hacerlas con toda la rectitud y la moralidad que Dios demanda. Lo invito entonces para que vayamos al Evangelio de Mateo. Váyase a Mateo capítulo 23, Mateo 23, versículo 1 y escuche lo que dice la palabra de Dios. Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Es decir, que estas personas a quienes se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo, que son los responsables de dirigir, de llevar, de dar a conocer, de informar la palabra de Dios, la ley de Moisés, pues ellos de una u otra manera tienen esa labor que debe ser reconocida. Así que ustedes deben obedecerlos porque están interpretando la ley y hacer todo lo que les digan de la palabra de Dios, pero no hagan lo que hacen ellos. Aquí ya hay una situación como que dicen una cosa, pero ellos hacen otra cosa. Lo que dicen, escúchalo, pero no hagas caso a lo que hacen, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Es decir, que estas personas que predican la palabra, que llevan el mensaje de la palabra de Dios y en su entonces llevaban el concepto de la ley a los demás, exigían la obediencia de los demás, pero ellos no eran obedientes. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterías grandes y adornan sus propias ropas con borlas vistosas, es decir, quieren llamar la atención. Y mire cómo nosotros vemos hoy en día al mundo entero queriendo llamar la atención, diciendo y manifestando que somos los buenos y los malos son los otros. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí, los llame maestros, que les den un título, que los reconozcan con un título, que los honren. Eso es todo un espíritu de egolatría que está describiendo nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo, vaya hacia el versículo 13, dice: ay de ustedes,
maestros de la ley y fariseos hipócritas, hipócritas, le cierran a los demás el reino de los cielos, porque juzgan, porque condenan, porque para ti no es el reino de los cielos, porque tú no tienes acceso al reino de los cielos. Y ni entran ustedes, ni ellos tampoco entran, ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto. Y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Y si usted lo cree, diga amén y amén. Mire que el Señor aquí los llama a estos hombres, los llama fariseos hipócritas, a estos predicadores de la palabra, a estos mensajeros de la palabra de Dios, los llama hipócritas. Hipócritas es lo contrario al significado de integridad, porque la palabra integridad significa o se refiere a calidad, a pureza. La integridad es un valor, es una virtud que indica o se refiere a rectitud, que se refiere a honestidad, a alguien en quien se puede confiar. Cuando uno dice eso es una persona íntegra, es una persona en la cual yo puedo confiar. La integridad se ve en el comportamiento de las personas, en las actitudes de las personas. ¿Por qué? Porque hace lo que debe hacer. Y uno ve sinceridad en los actos de las personas. Uno siente la sinceridad, la integridad, la veracidad, la honestidad. Cuando las personas te hablan, cuando las personas se expresan, tan solo el mismo rostro refleja la integridad. En cambio, la hipocresía a la que se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo, que es contraria a la integridad, consiste en no practicar lo que se predica. Son las personas que dicen una cosa, exhortan a hacer esas cosas, pero hacen una cosa distinta. Y eso es un gran llamado que nosotros tenemos a revisar, no solo la actitud de los demás, sino revisarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la palabra hipócrita hace referencia al uso de una máscara. Y una máscara lo que hace es tratar de ocultar, tratar de tapar la verdadera identidad. Mire que en la antigua Grecia la palabra hipócrita se refería a la actuación con máscaras. Es decir, a toda esa representación teatral se hacía con máscaras. ¿Por qué? Porque la máscara muestra algo que tú no eres. La máscara trata de mostrar un personaje ficticio, un personaje que no existe. En cambio, la integridad muestra tu verdadero rostro, muestra tus debilidades, muestra tus deseos por querer cambiar a pesar de. Yo no voy a mostrar lo que no soy, yo no voy a mostrar lo que no he llegado a ser, yo no voy a mostrar lo que ni por una mínima razón de ser yo he llegado o alcanzado a ser. No, eso significa que una persona íntegra lo primero que hace es el reconocimiento de sus debilidades, el reconocimiento de sus pecados. Por eso el Señor, en su palabra, nos alerta de aquellas personas que vienen disfrazadas de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. ¿Qué nos está diciendo el Señor con esa palabra? Tengan cuidado, tengan cuidado. Hay muchos que aparentan ser ovejas, hay muchos que aparentan ser mansos, pero son lobos disfrazados. Hay muchos que aparentan ser íntegros, honestos, sinceros, pero ojo, tengan mucho cuidado, porque por dentro hay egoísmo, hay orgullo, hay soberbia, hay falta de perdón, etc. El problema es que todos tenemos la tendencia a usar máscaras para ocultar algo. Siempre nosotros estamos poniendo una máscara, siempre. Uno lo ve cuando conversa con las personas, que uno ve el rostro compungido, uno siente en sus expresiones, en sus palabras, uno siente toda esa procesión que va por dentro. Y cuando uno les pregunta cómo estás, inmediatamente tratan de ponerse esa máscara bien, altamente, grandemente bendecido por el Señor, aquí con el gozo del Señor. ¿Para qué hacen todo eso? Para mostrar lo que no es, para mostrar lo que no son, para mostrar lo que para no mostrar lo que verdaderamente hay por dentro. Es decir, que de alguna forma todos podemos caer en la hipocresía. Y ese es el gran peligro y ese es el gran cuidado que nosotros debemos terminar. Porque podemos terminar actuando como lobos, incluso sin darnos cuenta. Muchos cristianos actúan de igual manera, a pesar de que tienen a Cristo en su corazón,
a pesar de que sirven, a pesar de que se muestran en el ministerio, a pesar de que predican la palabra de Dios, pero muestran la cara que más les conviene. Yo creo que es hora de quitarnos esas máscaras. Yo creo que es hora, a la luz de la palabra, entender que el Señor nos está haciendo el llamado de mostrar integridad en todos nuestros actos. Y la integridad donde más se evidencia es en nuestra soledad. La integridad donde más se evidencia es en nuestro corazón cuando estamos completamente solos. La integridad se evidencia cuando verdaderamente no hay absolutamente nadie que me está viendo y la forma como yo actúo, la forma como yo pienso. Es hora de reconocer nuestras imperfecciones. Porque cuando reconocemos las imperfecciones, cuando la misma palabra de Dios nos dice, confiesen sus pecados, arrepiéntanse, confiésense los unos a los otros, dejen de ser hipócritas, manifiesten verdaderamente lo que hay en su corazón, exprésenlo, pónganlo ahí en evidencia. ¿Para qué? Para que su comportamiento, para que su actitud, para que sus actos, para que la relación con Cristo Jesús sea íntegra. Iglesia, yo creo que es hora de dejar de mostrarle al mundo una imagen que no somos. Es hora de dejar de mostrarle a la iglesia una imagen que nosotros no tenemos. Todos tenemos la bendita esperanza de que Jesús transforme nuestra vida y que nos redima un futuro mejor, que nos dé una vida mejor. Pero lastimosamente muchos quieren reparar sus errores con su familia, con sus trabajos, con las personas que lo rodean, pero no quieren dejar que Jesús transforme sus corazones. Y para ello se ponen una máscara. La máscara que muestran la parte exterior, se muestran como cristianos, pero cristianos a su manera, cristianos con apariencias, cristianos con engaños, cristianos con mentiras, cristianos con máscaras, cristianos con disfraces. Es hora de entender lo que significa seguir verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo y mostrar integridad y autenticidad ante el mundo. Mire que en estos días me encontré con una frase de un gran predicador, de un gran evangelista, David Wilkerson, y yo la repliqué en el Facebook de la iglesia. Y si usted me permite, yo se la leo, se la muestro, se la manifiesto, porque es verdaderamente la descripción de lo que está pasando hoy en día, especialmente en la iglesia, con la falta de integridad. Escuche lo que dice David Wilkerson. Vivimos en una triste época en que debemos también evangelizar a los evangélicos. ¿Usted sabe lo que significa eso? Nosotros tenemos una responsabilidad, evangelizar al mundo, evangelizar a los que no conocen a Cristo, llevar las buenas nuevas. Esa es la gran comisión. Pero qué tristeza que nosotros hoy estemos viviendo en pleno siglo XXI, viviendo una época en la cual tenemos que evangelizar a los evangélicos. ¿Por qué? Por la falta de integridad. Por la falta de integridad. Iglesia, ser cristiano no es aburrido, es algo maravilloso. Somos nosotros los que hacemos aburrida nuestra vida. Somos nosotros los que nos ponemos esas cargas pesadas. Somos nosotros los que dejamos que nuestra vida comience a arrastrar todos esos lastres, porque no queremos sacar de nuestro corazón todo aquello que nos estorba. La misma palabra de Dios nos dice que nuestro Señor Jesucristo cambia tu lamento en baile. Pero tú no lo aceptas, tú no crees, no quieres danzar, no quieres el gozo, no quieres bailar, porque no quieres sacar toda esa basura de tu corazón. El auténtico cristiano, el íntegro, es el que ha tomado la decisión no solo de creerle a Jesús, porque el problema no está en creerle, sino en seguirlo. Y para seguirlo se necesita integridad de corazón. Se necesita ser auténtico. Y ser íntegro y ser auténtico no es ser perfecto. No es ser perfecto, porque nuestro Señor Jesucristo no vino por los perfectos. Nuestro Señor Jesucristo vino por los imperfectos. Nuestro Señor Jesucristo vino por los pecadores. Pero los pecadores arrepentidos, los imperfectos que buscan la perfección en Cristo. Dice la palabra de Dios que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando yo le digo, Señor, yo soy débil, cuando yo le muestro todas mis falencias, cuando yo le muestro toda mi realidad, la realidad de mi corazón, la realidad de mi vida, la realidad de mis pensamientos, la realidad de mis actos, cuando soy auténtico ante el Señor, cuando lo sirvo con autenticidad, cuando lo sirvo a Él con una integridad que es
definitivamente la coherencia entre lo que yo digo y lo que yo hago. Ese es ser un auténtico cristiano, un cristiano íntegro, coherente en lo que digo y lo que hago. Por eso es que muchas veces Jesús a nosotros nos confronta grandemente cuando hay una persona que se nos acerca y nos habla y nos dice: yo quisiera que usted me ayude, yo quisiera un consejo. Y muchas veces terminamos dando consejos para la otra persona sin darnos cuenta que ese consejo es más para nosotros que para los demás. ¿Cómo nos atrevemos nosotros a aconsejar a los demás cuando nosotros no hemos sanado nuestro corazón? Iglesia, el llamado de Dios es a dejar de usar máscaras para agradar más a los demás, para mostrarle más a los demás que tenemos a Cristo, que tenemos el poder de la unción, y lo que estamos haciendo es agradando a los demás, pero desagradando a Dios. Iglesia, el mundo está lleno de hipócritas, el mundo está lleno de actores que muestran una vida ficticia, una doble vida, hombres y mujeres que nos dejan sorprendidos por su doble vida. Imágenes y conceptos de personas que se desmoronan, tarde o temprano se desmoronan como ídolos de barro. Por eso, iglesia, nuestro Señor Jesucristo a eso se refiere cuando en el Evangelio de Mateo Jesús los describe de una manera magistral, cuando dice: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, muestran al mundo, muestran la santidad, muestran la espiritualidad, quieren mostrar que son cristianos, pero su corazón está lejos. ¿Por qué? Porque le falta integridad. Esa es la gente que promete cielo y tierra. Es la gente que siempre le dice al otro lo que quiere oír. Es la gente que no tiene la intención de cumplir con sus promesas. Es la gente que vive al día tratando de mostrar lo que no es. Es la gente que te muestra una faceta de vida, pero realmente le interesa otra, realmente sufre por otra. Hay una serie de cargas que tienen en sus hogares, en sus casas, viven en grandes conflictos, en grandes dificultades, pero en la iglesia viven de una manera distinta. Iglesia, Jesús nos manda a nosotros a cuidarnos de esos lobos disfrazados de ovejas, de esos lobos, pero nosotros no busquemos esos lobos fuera, no busquemos esos lobos en los demás, no busquemos a esas personas que no tienen integridad, porque muchas de esos lobos, de esas faltas de integridad, pueden estar dentro de nuestro interior, dentro de nuestro corazón. Ese es el llamado que el Señor nos hace, iglesia, cuando Él nos dice: no te fijes en las astillas que tiene el ojo de tu hermano, fíjate en la viga que tienes tú en tu ojo, que tienes tú en tu corazón. Y la falta de integridad, esa es una de esas vigas grandotas que podemos tener en nuestro corazón, porque la falta de integridad está acabando con la vida de muchos, la está secando. Y lo que es peor, los alejan a otros del Señor, porque su testimonio no es coherente, porque la gente se da cuenta. Iglesia, mírelo, muchas veces nosotros cuando vivimos en un contexto social y cuando hablamos, siempre terminamos diciendo que el último en enterarse es uno mismo. A ti te ven, conocen toda tu vida, saben, y todo el mundo está hablando bien o está hablando mal. Todo el mundo percibe si tu testimonio es coherente. Lo que tú estás haciendo es coherente con lo que tú estás diciendo. Y por eso es que muchas veces yo siempre lo he dicho en la iglesia y lo he manifestado a las personas, que predicarles a otros es muy fácil cuando los otros no me conocen. Pero qué bien difícil que es predicarle a los que me conocen. Qué bien difícil que es predicar y ser testimonio a mi esposa. Qué bien difícil que es predicarle a mis hijos, a mi familia. Qué bien difícil, porque yo convivo con ellos. Porque ellos sí pueden ver si yo soy coherente entre lo que yo estoy diciendo y lo que yo estoy haciendo. Hay coherencia. Y por eso es que muchas veces los hijos sienten ese rechazo a Cristo Jesús. Porque ven a sus padres actuando con esa falta de integridad. Los ven como lobos disfrazados. Ven a sus hijos como lobos disfrazados. Es decir, no hay integridad. Muchas veces esa falta de integridad es tan imperceptible en sus acciones, que nosotros fácilmente podemos caer en el engaño. Las iglesias están llenas. Aquí cuando Wilkerson está hablando sobre evangelizar a los evangélicos, pues está hablando de que en las iglesias casi que es imperceptible
la hipocresía, pero ahí está. Podemos ver a muchos que quieren mostrar perseverancia, y sin embargo esa perseverancia lo que está es disfrazada, está disfrazando a un corazón terco, que lo disfrazan de perseverancia y casi es imperceptible. Y nosotros podemos ver, dice, no, es que yo aquí perseverando, aquí con el gozo del Señor, y realmente lo que hay en el corazón es terquedad, como bien lo manifiesta en Hechos, iglesia, en Hechos en el capítulo 7 manifiesta esto de la terquedad en el versículo 51, escuche, tercos, duros de corazón y torpes de oídos. ¿Por qué? Porque es que dice la palabra de Dios, iglesia, que la fe, la perfección, la santidad, la salvación, la integridad y todo lo que usted quiera más viene por el oír la palabra. Cuando nosotros oímos la palabra, cuando la escuchamos la palabra, cuando la interiorizamos la palabra, cuando hacemos la palabra, tercos, duros de corazón, torpes de oídos, porque estamos oyendo otras cosas. A pesar de que oímos el llamado a la integridad, hacemos otra cosa. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre se resisten al Espíritu Santo. Una resistencia al Espíritu Santo, iglesia. Una resistencia. El Espíritu Santo nos quiere llevar a la integridad. El Espíritu Santo quiere llevarte a ti a la integridad. No te resistas. ¿Por qué te resistes? ¿Por qué disfrazas la perseverancia? ¿Por qué disfrazas el orgullo de perseverancia? ¿Por qué quieres mostrar que eres perseverante y ahí estás y sigues en la iglesia y sigues a los pies de Cristo, cuando en tu corazón lo que hay es orgullo, lo que hay es soberbia, lo que hay es rabia, lo que hay es ira, lo que hay es amargura, lo que hay es terquedad? La terquedad lo que hace es endurecer el corazón. Eso es lo que hace. La perseverancia es esperanza. Con ella se crece espiritualmente. Recuerde usted, hace 8 días hablábamos acerca de la perseverancia. Y crece, a través de la perseverancia se crece espiritualmente, pero cuando hay integridad. Porque si no hay integridad, hasta luego. Caemos nosotros en la terquedad. Y la terquedad se alimenta ¿de qué? De pretextos. Se alimenta de excusas. Siempre nosotros encontramos a las personas buscándonos disculpas, buscándonos excusas. Nunca, es muy rara la persona, no es rarísima que cuando uno confronta su comportamiento, su actitud, lo acepte inmediatamente y diga, sí, gracias, sí, yo lo entendí, sí, yo cometí un error, de verdad. No, siempre va a encontrar no, lo que pasa es que hoy está lloviendo, no, lo que pasa es que hoy está haciendo sol, no, lo que pasa es que el otro no quiere hablar, no, lo que ocurre es que no sé qué, no, lo que pasa es que yo hoy estoy un poquito enfermo, no, lo que pasa es que yo estoy trabajando, no, lo que pasa es que yo estoy como un poco cansado, no, lo que pasa es que yo me estoy tomando un tiempo, no, lo que ocurre, y vamos a encontrar pretextos, y eso va haciendo que el tiempo sea más extenso, y la gente piensa y jura que eso es perseverancia, cuando verdaderamente lo que hay es orgullo. Hay una viga de orgullo y de soberbia en el corazón que no deja que tu integridad salga a flote. ¿Amén? Mira que otra viga que se debe sacar del corazón y que acaba con la integridad es la religiosidad. Esa religiosidad que se muestra como si fuera espiritualidad. ¿Por qué? Porque nos apegamos a todo lo externo. El religioso se apega a lo externo. Eso es algo con lo que yo lucho constantemente en la iglesia. Porque es que el problema de la espiritualidad no está en la asistencia a la iglesia. La gente asiste a la iglesia, la gente sirve en la iglesia, la gente ofrenda, la gente ora, la gente hace la gente ayuna, la gente muestra. Todo eso externo es mostrar la religiosidad. La espiritualidad se ve en tu diario vivir. En la relación con tu esposa, en la relación con tu esposo, en la relación con tus hijos, en la relación con los demás. Mire que el religioso externo es como si fuera un turista. Usted se ha dado cuenta que las personas cuando llegan a una ciudad por primera vez y llegan con sus cámaras colgadas al cuello, bueno, ahora no, ya poco cámaras, pues llevan sus celulares por todo lado, y lo primero que hacen es llegar a un parque, es ir a visitar los monumentos religiosos. Llegan al parque de esa ciudad y lo que hacen es ir a visitar las iglesias, a visitar las estatuas, a visitar los santos, a visitar todos esos íconos religiosos.
y se paran en las puertas y toman fotos de la puerta, toman fotos de la estatua, toman fotos del jarrón, toman fotos por todas partes. Y uno ve y dice, wow, esa persona es muy creyente, iglesia, pero lo está haciendo ¿por qué? Porque es un turista religioso. No lo está haciendo por fe, lo está haciendo por religión. Iglesia, a eso es lo que se refiere, que muchos evangélicos van a la iglesia cargados de religiosidad y no de integridad. No porque verdaderamente quieren cambiar su vida. No, ¿cuántas veces en la iglesia yo le manifiesto a los que asisten sin el temor, sin temor de que de pronto asuma y tome la decisión de no volver a la iglesia, sino de confrontación con amor? ¿Cuál es la razón por la cual tú vienes a la iglesia? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo por el cual tú asistes a recibir la palabra de Dios? ¿Cuál es ese propósito? Si no hay esa disposición en el corazón, porque es que yo voy, porque estoy luchando con mi carne, porque es que yo voy, porque quiero ser mejor papá, porque quiero ser mejor esposo, porque quiero ser mejor ciudadano, porque quiero hacer mejores cosas siguiendo las indicaciones de la palabra de Dios, porque por gracia también yo soy agradecido por nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz para mi salvación, para la salvación de mi casa, de mi hogar, de mi familia. Si yo no voy con esas intenciones, soy un turista religioso que va simplemente a tomar fotos a los monumentos que están, incluso ahí hay muchos monumentos de la iglesia que están dormidos, ahí están, y a mirar el uno y al otro. No, iglesia, el cristiano espiritual vive por el Espíritu, vive dirigido ¿qué? Hacia el arrepentimiento, al arrepentimiento de todas sus obras. ¿Para qué? Para ser íntegro de corazón, para que el Señor diga, Señor, yo me examiné y me encontré una viga bien grandota. Yo soy religioso y la religiosidad no me deja ser íntegro. La religiosidad se alimenta de tradiciones, la religiosidad se alimenta de ritos. ¿Cuántos años que nosotros asistimos a iglesias de adoración de ídolos, de atrios y de todo, sin tener la más mínima convicción de por qué lo estamos haciendo, sino por religiosidad? Porque así lo hicieron los abuelos, porque así lo hicieron los bisabuelos, porque así lo hicieron los papás, porque así lo hace la familia. No, iglesia. Lo que se pretende hacer es creer que actuando con tradiciones y con ritos somos espirituales, y eso no es así, iglesia. Y muchos se amparan en el conocimiento de la palabra de Dios, se conocen la palabra de Dios al revés y al derecho. Génesis, Apocalipsis, versículo va, versículo viene, palabra la que usted quiera, pero toca evangelizarlo. ¿Por qué? Porque sus vidas están vacías. Sus vidas están vacías, y así nosotros podemos encontrar muchísimas vigas que entorpecen, iglesia, la integridad. Vigas que vemos en las personas que las hacen actuar de manera hipócrita. El egoísmo, que se muestra como generosidad. El egoísmo que tira una moneda, que tira una limosna, mostrando que soy generoso, por mostrar, por decir yo, mire todo lo que yo doy. El orgullo, que se muestra como santidad. Yo me arrodillo, me tiro al piso para mostrar mi santidad. No, les interesa más la opinión del hombre, la opinión externa, la opinión de lo que el hombre ve, que la opinión de lo que Dios ve. Es decir, compiten con los demás solo por sobresalir, como lo dice nuestro Señor Jesucristo. Van a este lugar, se visten de una forma, hacen de otra forma, solo buscando el atractivo hacia los demás. Se alimentan de aplausos, se alimentan de reconocimientos, cuando sus vidas son vacías. Dan esperando sacar provecho de todo lo que están dando, un provecho personal. Iglesia, son innumerables los lobos que pueden estar afectando nuestro corazón y que están disfrazados de integridad. Jesús nos conoce bien. Aun cuando nosotros tratamos de esconder algo, lo más pequeño que tratemos de esconder, la más pequeña de las máscaras que tratemos nosotros de ponernos, Jesús la conoce. Jesús sabe lo que hay verdaderamente atrás en nuestro corazón. Por eso hoy tenemos la oportunidad, a través de esta palabra que puede confrontar, que puede ser muy dura, pero es simplemente un llamado a cambiar, es simplemente un llamado a ser honesto. ¿Será que acaso nosotros lo que hoy escuchamos en la predicación de esta palabra, no se los decimos a nuestros hijos?
¿Acaso no les decimos a nuestros hijos que sean honestos? ¿Acaso no les decimos a nuestros familiares que sean sinceros? ¿Acaso nosotros no reprendemos al hipócrita, al adulón que viene a mostrarnos una cara cuando después nos clava el puñal en la espalda? Nosotros eso lo reclamamos, pero antes de reclamarlo a los demás, veamos si nosotros mismos no estamos actuando de esa forma. Si nosotros mismos no estamos tratando de mostrar esas máscaras al mundo y estamos actuando, vivimos en la Grecia antigua, actuando, somos actores que mostramos una religiosidad disfrazada, disfrazando la verdadera espiritualidad que Dios nos demanda. Iglesia, Jesús desea cristianos auténticos, con vidas auténticas, con integridad de corazón. En el Antiguo Testamento la palabra integridad significaba la condición de ser intachable, perfecto, incorruptible, sincero, sensato, recto, moral. Todo eso significaba la palabra integridad. Cada vez que se hacía referencia a la palabra integridad, se hacía referencia a todas estas actitudes. Pero en el Nuevo Testamento se reduce a algo muy sencillo, es a la honestidad y la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Punto. No más. Sea coherente. ¿Qué es ser íntegro? Ser íntegro es ser coherente entre lo que digo y lo que hago. A eso se refiere la fe y las obras. Porque si usted separa a la fe de las obras, entonces usted termina siendo un religioso y usted termina siendo un activista que hace todas las cosas solo por mostrarlas, para mostrar que usted hace cosas. Pero la fe nos hace hacer obras, y a través de esas obras nosotros vemos la calidad de fe, y en las obras nosotros vemos la calidad de fe que tenemos o la calidad de las obras. Fe y obras, en el libro de Santiago nos lo dice muy claramente. La fe sin obras está muerta. Yo no saco absolutamente nada con decir que creo en nuestro Señor Jesucristo si esa fe no se manifiesta, no se actúa. Cuando hay integridad se manifiesta y se ve. Iglesia, yo sé que es todo un desafío vivir con integridad en este mundo. Un mundo donde los corruptos parecen ser favorecidos, donde los hipócritas parecen ser favorecidos. Y como el mundo se comporta así, entonces se tiene la tendencia también a ponerse la máscara de la corrupción, a ponerse la máscara de la hipocresía, a ponerse la máscara de las apariencias, y hay que mostrar, hay que aparentar que estamos bien, aparentemos que estamos bien, aparentemos que somos un hogar cristiano, aparentemos. Eso no se lo dice en el corazón, es que ahí está el engañador. Ahí está el engañador que se le sube en el hombro a la persona y le empieza a decir cómo tiene que actuar con todas esas mentiras y con todos esos engaños. Nos olvidamos, iglesia, que es cierto, en esta tierra, en este mundo, nosotros libramos una de las más grandes batallas con nuestra propia naturaleza pecaminosa. Es cierto, esa es. No nos olvidemos de eso. Nosotros, mientras estemos en esta tierra, nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo, mientras ustedes estén en esta tierra van a sufrir grandes aflicciones, y una de esas grandes aflicciones es contra nuestra propia naturaleza pecaminosa. Que nosotros no podemos, no debemos dejar que esa naturaleza pecaminosa nos subyugue, nos someta y se oculte en una máscara, aparentando la religiosidad, aparentando la espiritualidad, aparentando la integridad que nosotros no tenemos. Amada iglesia, Jesús es el ejemplo perfecto de un hombre íntegro. Por eso cuando la palabra de Dios nos dice, imitemos a Cristo, la integridad de Cristo, la honestidad de Cristo, la sinceridad de Cristo, todo lo que Cristo dijo, lo hizo. Fue coherente su decir con su hacer. Por eso es un llamado a seguirlo, como bien lo expresa la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Váyase allá. Miren lo que dice la palabra, lo que le dice la palabra de Dios en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Y ustedes, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Si a ustedes, ¿quién les va a hacer daño cuando son íntegros? ¿Quién les va a hacer daño? Dichosos si sufren por causa de la injusticia, de esa inmoralidad y todas las cosas que a veces uno por decir la verdad sufre. Le toca pagar un precio. Nuestro Señor Jesucristo, por decir la verdad, pagó un precio. Su vida.
Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Si hay algo que tiene temor en el corazón las personas, es temor a la verdad. Temen a que otros le digan la verdad. El mundo teme a la verdad y por eso es que quiere vivir en una vida de máscara, en una vida ficticia, en una vida de hipocresía, porque no asumen la convicción de ver la verdad en sus vidas. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Honren a Cristo. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Preparados con la palabra de Dios para responder con humildad, con amor, pero con la verdad. Esto es lo que amo, esto es lo que sigo, esto es lo que creo. Y esto refleja las obras que yo hago. ¿Amén? Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes, porque la gente inventa miserias, inventa calumnias, inventa chismes, dice cosas, habla mal de nosotros como verdaderos cristianos íntegros, se lo vuelvo y se lo repito, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien, sufrir por decir la verdad, sufrir por ser íntegro en todos nuestros actos, que sufrir por hacer el mal. Y el que lo cree, dice amén y amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias por esta maravillosa palabra, Señor, que sabemos, Dios todopoderoso, cómo la necesita tu iglesia. Especialmente tu iglesia, Señor. Al darnos cuenta, Señor, que esa deshonestidad, que esa falta de integridad del mundo también está permeando a la iglesia. Por eso hoy, Señor, una vez más, nos sumimos en oración, en súplica, en intercesión por todos y cada uno de nuestros corazones, Señor, para que veamos a través de tu corazón, veamos la verdad, Señor, que hay en el nuestro. Amado Señor, te damos gracias, Señor, porque así nosotros seremos testimonios para ir al mundo entero, Señor, a ese mundo lleno de incredulidad, lleno de hipocresía, Señor, y nosotros ser testimonios para que aquellos que han sido elegidos puedan seguir también, no solo nuestros pasos, sino especialmente los tuyos. Unos pasos de una total y absoluta integridad. Te alabamos, te honramos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, una gran bendición el haber tenido esta oportunidad para llevar este mensaje. Que Dios los bendiga siempre en sus hogares, en sus trabajos, en todas sus acciones. Recuerden, el domingo tenemos desde las 8:30 de la mañana oración, adoración, alabanza, y a las 9 de la mañana tendremos la predicación de la palabra. Que el Señor siga fortaleciendo sus corazones para que nos mantengamos siempre en la verdad con la integridad que Él demanda. Hasta pronto. Chao. Por un deseo egoísta se puede perder un hombre por un deseo egoísta. Una mujer también por un deseo egoísta. Se puede perder un hombre por un deseo egoísta. Una mujer también. Con la tentación no se juega. No, 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 no. A la tentación no se puede reprender. No, no. A la tentación hay que salir huyendo. Cuida tu integridad y también a tu familia. Por un deseo egoísta
David perdió un hijo